Conectivismo, las TIC y TAC en procesos formativos. Ante la revolución de la tecnología de la información y el proceso de la globalización, se observa que el conocimiento está creciendo a un ritmo superior y se ha ido estableciendo cambios en la sociedad, tales como la economía del conocimiento, donde los estudiantes pasan a ser consumidores en el mercado de conocimientos y servicios de formación en un contexto que busca la competitividad en un mercado global. Como siguiente punto tenemos la uniformización tecnológica, donde todos estamos conectados a través de una misma red, pero Internet cambia la naturaleza esencial del conocimiento, de modo que el aprendizaje ocurre de diferentes formas y en distintos escenarios. A continuación presentamos los objetivos a desarrollar en el presente video, los cuales son la definición del conectivismo, la relación del conectivismo con las tecnologías de la información y la comunicación, al igual que las tecnologías del aprendizaje y del conocimiento, el rol del docente y del estudiante en la aplicación de las TIC y TAC, y como último objetivo, la influencia de las TIC y TAC en nuestro contexto local. Bien, considerando que el conectivismo se trata de una teoría del aprendizaje para la era digital, trata de explicar el aprendizaje complejo en un mundo social digital en rápida evolución. Tenemos como uno de los pensadores pioneros a George Siemens, quien considera que el conocimiento se crea más allá del nivel individual de los participantes humanos y está cambiando constantemente. En palabras de Stephen Downes, quien es otro de los pensadores iniciales de esta corriente, cree que en el fondo el conectivismo es la tesis de que el conocimiento se contribuye a través de una red de conexiones y por lo tanto que el aprendizaje consiste en la capacidad de construir y atravesar esas redes. Bien, para entender un poco mejor esto, vamos a ver en la siguiente estructuración de lo que se entiende por este conjunto de redes y la idea que se tiene del aprendizaje, ya que tomamos el aprendizaje como un proceso productivo, es decir, como un producto social. Se dice que se encuentra la sumatoria de las redes más las conexiones, pero también son muy importantes las señales que se den entre estas. En ese sentido, también tenemos que las redes son las conexiones entre identidades. Es decir, el aprender es crear redes o navegar por redes. Y en tanto más conexiones logremos, más aprendizajes vamos a obtener. A continuación tenemos los principios reflejados en el aprendizaje. Como primer punto, la creatividad e innovación, ya que se busca pasar de la teoría de la duplicidad a la teoría creativa del conocimiento, en la que la creatividad no se reduzca a reflejarse en objetos físicos, sino también a creaciones digitales promovidas a través de técnicas de analítica. Se dice que existe un caos ya que se trata de un proceso desordenado. También existe la complejidad ya que es un proceso multifacético. De igual manera, es un proceso que promueve la autoorganización. Al hablar de diversidad, hablamos de adquirir una empatía ante más puntos de vista y perspectivas, que además debe desembocar en un sentido de apertura a la búsqueda de ideas que difieren con la de uno mismo. En cuanto a la continuidad, hablamos de promover el aprendizaje en red mediante la dinamicidad. Además, decimos que se busca el conocimiento relevante, ya que los objetivos de aprendizaje muchas veces son definidos por el propio estudiante. Existe una maximización del uso de las tecnologías a través del uso de las redes sociales. Además, existe la innovación de estrategias tecnológicas, por lo que el currículum debe ser parte del proceso creativo, es decir, no imponer un contenido estructurado desde el principio.
Además, se trata de un proceso distribuido, ya que extiende el aprendizaje más allá de las salas y horas de clase. El profesor no es dueño del lugar de aprendizaje, sino el estudiante. También se habla de la co-creación, ya que se busca compartir resultados y reconocer que todos son aprendices y todos pueden aportar. A continuación hablamos de las limitaciones al reconocer que según las características de desarrollo económico de los diferentes países, podemos encontrar que existe una brecha digital y además una diferencia en cuanto al acceso a Internet. Otros términos, algunos conocidos como fenómenos surgidos en relación a la creciente exposición a la información, son el gigantismo, que se refiere a la gran cantidad de información científica existente, la infoxicación, que se trata de la desorientación, desinformación y confusión que ocasiona el exceso de información afectando la productividad personal, y por último la obsolescencia, que se refiere al rápido envejecimiento de la información científica. En este sentido, con el fin de lidiar con estas situaciones, se debe desarrollar habilidades personales para manejar el exceso de información. A continuación hablamos de la relación que tiene el conectivismo con las TIC, TAC, que son las que ya habíamos mencionado anteriormente, pero también vamos a introducirnos un poco a lo que son las TEP. Bien, al hablar de las TIC, entendemos que se tratan de las tecnologías de la información y la comunicación, las cuales nos facilitan los procesos de adquisición, transmisión e intercambio de información. Pero el uso de estas tecnologías en la educación por sí no basta para un óptimo proceso de aprendizaje. Precisamente por ello nació el término de TACS, que son las tecnologías del aprendizaje y del conocimiento, haciendo referencia al uso de las TICs como herramientas formativas, pero incidiendo en la metodología y en la utilización de la tecnología dentro de las planificaciones educativas. Como ya mencioné anteriormente, vamos a introducirnos ahora un poco a lo que se refiere a las TEPs, ya que es un término incluido por Delors ante una nueva realidad de usuarios que, al ser parte de una comunidad virtual con la Web 2.0, interactúan y colaboran entre sí como creadores de contenido. Es decir, utilizan la red para influir, para incidir, crear tendencias, entre otras. Y esto no solamente se da por parte de expertos, sino por toda persona que tenga acceso a Internet. Ante esta nueva realidad, las TEPs surgen como una ayuda a la autodeterminación y a la consecución real de los valores personales en acciones con un objetivo de incidencia social y autorrealización personal. Esto en relación con el conectivismo. La utilización de las nuevas tecnologías permite promover una nueva visión sobre la dirección del aprendizaje, al reconocer que no se trata de lo que uno realice por uno mismo, sino más bien de lo que es capaz de hacer con y para los demás. A continuación vamos a ver el rol del docente y del estudiante en la aplicación de las nuevas tecnologías. Empezando por el docente, podemos decir que éste debe modelar y demostrar. ¿En qué sentido? En que debe ser el reflejo de lo que busca y además saber involucrarse en una comunidad de aprendizaje. Debe ser facilitador del proceso de aprendizaje, ya que pasa de ser un experto en contenidos a alguien que va a adoptar y adaptar las TIC en la actividad investigativa. Debe ser además motivador, ya que fomentará en el aprendiz la habilidad y el deseo de continuar la construcción de sentido, fomentar la interacción de los estudiantes y el autoestudio. Además, asume una tarea de asesor, consejero, orientador, y además debe ser abiertamente reflexivo. Uno de los roles importantes del docente también es ser diseñador de medios, materiales y recursos que deben ser adaptados a las características propias de los estudiantes.
Además, es recomendable que deban escribir sobre su trabajo para crear materiales académicos virtuales. El docente debe ser investigador, ya que se trata de un especialista del saber abierto al camino de la investigación y sobre todo la actualización. Se dice que debe ser tecnológico este término debido a que debe poseer las habilidades mínimas técnicas para interactuar con los sistemas y apoyar a los estudiantes en el desarrollo de los cursos. Si hablamos del docente, también vamos a hablar del rol del estudiante. Este debe ser comunicativo, en el sentido de que debe mantener una comunicación frecuente, fluida y rápida con su facilitador. Además, debe ser participativo, participar de manera activa y libre. La exposición de sus ideas, principios, acciones deben realizarse de forma clara y concisa. Debe ser crítico ante las aportaciones de los demás y además no solamente aportar, sino también saber justificar sus puntos. Debe ser colaborativo y ser parte de un ambiente auténtico. Estar familiarizado con la tecnología, es decir, conocer el uso de las herramientas de comunicación y las funciones para las que se destinan. Le otorgamos una característica de curioso, ya que debe observar con curiosidad el entorno, tanto real como virtual, atentamente y armonizar lo conceptual con lo práctico. Debe ser perseverante, trabajar con intensidad y de manera continuada. También es importante mencionar el desarrollo de la autoestima en este punto, ya que el estudiante debe tener el afán de superación y la perseverancia ante las frustraciones. Debe ser investigador como elemento esencial de la construcción de los propios aprendizajes y responsable de su propio aprendizaje y autodirigirlo, elaborando estrategias acordes con los propios estilos cognitivos, uso de diversas técnicas de estudio y materiales didácticos. En cuanto a la influencia de las TIC y TAC en nuestro contexto local, encontramos que en las últimas décadas las TIC han transformado las formas de comunicación y han posibilitado diversos negocios a nivel global. Es a través de Internet que el conocimiento está disponible en la comodidad de los hogares a través de un aparato electrónico como ser una computadora, el celular, a solo un clic de distancia. En el medio, el Internet también ha dado lugar a nuevas formas de colaboración a través de foros, videoconferencias, entre otros. En las aulas se tiene una expansión de celulares, tabletas y laptops. En ese sentido, vamos a identificar los siguientes puntos a desarrollar dentro de nuestro contexto educativo en vista, análisis y aplicación de esta innovación en educación. Tenemos el desarrollar las competencias digitales tanto en los docentes y en los estudiantes. De igual manera, utilizar, saber reconocer el impacto e integrar las nuevas tecnologías a nuestra práctica educativa. También debemos analizar las 3 categorías analíticas, los contenidos, las pedagogías y la tecnología, para hacer de las tecnologías un medio para aprender, un medio para transmitir conocimiento especializado y producirlo. A modo de ayuda ante tal cantidad de información que encontramos, también se puede optar por la creación de material académico digital. A manera de conclusión, podemos enfatizar los siguientes puntos. El conectivismo provee una mirada a las habilidades de aprendizaje y las tareas necesarias para que los aprendices florezcan, se desarrollen en una era digital. Es importante reconocer que el profesor debe ser un diseñador de medios y orientador del estudiante. Si es que éste va a exigir la producción en sus estudiantes, debe ser él el ejemplo a hacerlo. El estudiante tiene una responsabilidad individual, el trabajo colaborativo y la producción intelectual.